Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que el Señor bendiga mucho en esta tarde. Bueno, pues dar la bienvenida pues a todos los que nos estáis siguiendo, todos los hermanos y bueno, si hay eh, alguien más que nos está viendo, pues bienvenido a este tiempo y que vamos a tener, en el que vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios y en nuestro culto habitual de domingo, pues lo hacemos así a través de las redes sociales. Que el Señor, gracias al Señor que está permitiendo que podamos también utilizarla. Y bueno, pues quería poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él que dirija la palabra que va a ser predicada en esta tarde, que va a traer nuestro hermano Luis Morata, y la alabanza, la presidencia, en fin, todo lo que en esta tarde se haga y por supuesto que Él sea el que prepare nuestros corazones para poder recibir esa palabra. Amén. Pues si me queréis acompañar en oración, vamos a orarle al Señor. Padre, muchísimas gracias, mi Señor, por este tiempo, Señor. Que tú sigues permitiendo que podamos estar conectados, Señor. Estamos conectados por las redes sociales, pero también estamos conectados en espíritu, Señor. Y sabemos que tu iglesia, Señor, aunque no física, que es lo que desearíamos, y confiamos en que tú, pues, provea, Señor, que pronto podamos estar de nuevo juntos y que podamos abrazarnos, que podamos saludarnos, Señor, con ósculo santo, como dice tu palabra, y no tengamos estas limitaciones, Señor. Confiamos en ti, en que tu tiempo será, a tu tiempo será, Señor. Pero gracias porque podemos seguir teniendo comunión, Señor. Gracias por cada una de las cosas, Señor, que recibimos, Señor, cada día de ti, Señor, y gracias por este tiempo, Señor. Te pido que tú dirijas este tiempo, Dios mío, que dirijas la predicación, Señor, que dirijas la alabanza, que dirijas la presidencia, Señor, que dirijas todo lo que se va a hacer, Señor, cada palabra, Señor, y que prepares los corazones, Señor, que prepares los corazones para recibir tu palabra, Señor, tu palabra que es vida, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer esa palabra realmente vida en nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Dirige tú este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén, hermano. Bueno, hermanos, pues vamos a estar compartiendo el Salmo 69. Si queréis acompañarme en la lectura, es un salmo un poquito más largo de lo que viene siendo habitual, pero no pasa nada. Es un salmo hermoso, también de David. Y dice así, 69:1. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño ha sido para mí, hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Pues puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta,
y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No esconda de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mi enemigo. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y a mi sed, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre mi maldad, pon maldad sobre su maldad, perdón, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y fijaros cómo termina los últimos versículos. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuña. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella, hermano. Fijaros, y no quiero añadir mucho más al Salmo, pero fijaros la situación de angustia, la situación de impotencia, de desesperación que aquí expresa David. Hermanos, y cómo él, a pesar de todo, de todas las circunstancias, por la persecución también que él dice que siente a causa de su enemigo sin causa alguna, cómo él confía de tal manera en el Dios de su salvación, en Jehová de los ejércitos, que termina diciendo, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Hermano, es un ejemplo a seguir también este hombre para nuestra vida. Y por eso quería traer este hermano, la verdad que digo este hombre, pero la verdad este hermano en Cristo, ¿verdad? Y por eso también quería compartir este salmo con vosotros. Y dicho esto, hermanos, seamos como David, aunque hay tribulaciones, hay circunstancias difíciles, seguro que todos tenemos, pero alabemos al Señor. Y ahora tenemos un tiempo maravilloso para hacerlo. Cantémosle, alabemos al Señor, exaltemos su bendito y santo nombre. Seamos agradecidos, hermanos. Ahora es tiempo de hacerlo. Vamos a dar paso a la alabanza, hermanos, y como bien he dicho, ahora es tiempo de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Pues pasamos a la alabanza.
Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén, Señor. Así es, Señor. Solamente tú podías hacerlo, Padre Santo, romper toda atadura de maldad, toda esclavitud del pecado. Te damos gracias, Señor, que podemos disfrutar de esa libertad que tú nos das para poder gozarnos en ti y poder deleitarnos, Señor, en tu amor, en tu misericordia sea con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea un reflejo de lo que cantamos, de lo que proclamamos. Que nuestra vida, Señor, como dice tu palabra, que sea tu vida, Señor, en nosotros, y que no vivamos nosotros, sino que seas tú viviendo en nosotros día a día, y que los demás puedan ver tu amor
a través de nosotros. Gracias, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. y ahora soy libre. Libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Su sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre. Libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Su sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre. Y esclavo por amor, precio de sangre. Su sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre. Libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Su sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Señor, te damos gracias que tú siempre eres fiel, siempre has permanecido fiel desde el principio y tú continúas siendo fiel, Señor amado. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Amén.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Sí, Señor, te pedimos por esas personas, Padre Santo, que por algún motivo, ya sean hijos, ya sean hermanos, ya sean padres o madres, no conocen o se han apartado de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Señor amado. Porque tu misericordia es de generación en generación, Señor, a los que te aman, dice tu palabra. Yo no sé quién tienes en mente ahora. Pero no dejes de pedir al Señor por su vida. Porque Él es fiel.
Estaba pensando cuando José Luis decía, ¿por quién estaría yo dispuesto a dar mi corazón? Y ha dicho que por un hijo sí, y por un nieto también. Pero cuando pensamos en el amor de Dios y profundizamos en Él, nos damos cuenta de que necesitamos toda una eternidad para ir descubriendo cada vez más la profundidad de la profundidad, la anchura de la anchura, la longitud de la longitud. Y se me queda algo en el tintero. Sobre esas 4 cosas: la altura, la profundidad y la longitud. Bueno, ya me vendrá, ¿verdad? Porque Dios hizo algo, yo diría que superior a dar su corazón. Él no dio su corazón por el Hijo, Él dio el corazón del Hijo. A mí me costaría menos trabajo dar mi vida que dar la vida de mi hijo. Pero aún así, si hubiera que dar la vida de mi hijo, lo daría por algo hermoso, algo bello, algo precioso, pero por lo feo, lo degradado, lo que se está pudriendo, por mis enemigos, porque éramos enemigos de Dios. Hay que amar mucho para llegar a ser lo que Dios hizo. Amén. El Señor Jesús dice que yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y un labrador lo que hace es sembrar. Amén. Él siembra y espera resultados de su siembra. Y Dios, como labrador, ha sembrado su amor en nuestros corazones. Amén. Y Él está esperando recibir cosecha de esto. ¿Cómo recibe mi Dios cosecha del amor que Él ha sembrado en nuestros corazones? Porque le amamos a Él. Amén. Y ahora, si yo fuese muy exaltado, diría, ¿cuántos de aquí dicen que aman al Señor? ¿Verdad? ¿Y cuántos de aquí diría eso, verdad? ¿Cuántos de aquí aman al Señor? Amén. Pero os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Yo no sé, o no he llegado a saber que Dios me amó porque Él proclamó su amor desde el cielo. Yo he llegado a experimentar el amor de Dios porque Él exhibió su amor. Dice, y en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque un amor que no se muestra, no se experimenta, ¿verdad que sí? Ahora, hermanos, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ya tenemos ese amor. Y ahora, ¿de qué manera puedo yo mostrarle a Dios que le amo? Oír la predicación de Josué. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. ¿Cuál es la mejor manera que tú tienes de mostrar que amas a Dios? Amando al hermano. Porque si alguno dice que ama a Dios
y no ama a su prójimo, ¿cómo le llama Juan? Mentiroso. Mentiroso. No yo, Juan, el apóstol Juan. Sí, que si alguien te enfada, que te enfade con el apóstol Juan. Que se enfade con el apóstol Juan. Hermanos, Dios ha derramado su amor en tu corazón. Y como buen labrador que es, Él espera recibir esa cosecha. Esa cosecha de amor. La misma clase de amor. El mismo tipo de amor. ¿Y cómo va a recibir esa cosecha de amor? Porque tú amas a los hermanos. Amén. Pues ya vamos tarde. Ya sabéis, hermanos, que estamos con el tema de la iglesia. Empezamos con la visión de la iglesia, de cómo necesitábamos una visión de la iglesia. Miren, hermano, en el día de hoy, la iglesia está siendo muy atacada desde todos lugares. No solamente desde el Islam, sino también de los países llamados cristianos, desde la cultura, desde el progresismo y aún desde la misma iglesia, yo diría nominal. La iglesia del Señor está siendo muy atacada. ¿Por qué he dicho desde la iglesia nominal? Porque estamos en esos tiempos en que dice las Escrituras, vendrán tiempos que en cuanto a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Hermanos, esto está pasando hoy en nuestros medios religiosos. Escuchaba un hermano, creo que fue Alicia, quien nos lo mandó, Moisés Peinado, de cómo se muere una iglesia o algo así. Y una de las cosas que decía, una iglesia se muere cuando no se presta atención a la santidad. Al principio no te das cuenta, pero 4 o 5 años después empiezas a cosechar el no haber prestado atención a la santidad de la iglesia. Y estamos con la visión de la iglesia porque dijimos que la visión de la iglesia después de Dios es lo más grande. Voy a repetir, la iglesia después de Dios no hay nada más grande, ni siquiera los ángeles. Yo sé que está el Salmo 8, que dice en nuestra versión, hablando qué es el hombre para que él te acuerde y el hijo del hombre para que le visites. Y dice en nuestra versión de 1960, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero eso se contradice con Hebreos capítulo 1, donde se nos dice que los ángeles son nuestros servidores. ¿Y sabéis por qué? Porque en el original, el Salmo 8 no dice que fuimos hechos un poco menor que los ángeles, sino un poco menor que Elohim, que Dios. Porque los ángeles, hermanos, voy a volver a repetir, son criaturas creados por Dios. Pero la iglesia son creación de Dios y generados por Dios. ¿Qué quiere decir esto de generados? Que tenemos los genes de Dios. No somos engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino ¿de qué? De Dios. Juan 1:13. O sea que somos engendrados por Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos los genes de Dios. Si no tuviésemos los genes de Dios, no tendríamos la vida de Dios. Así que ser iglesia, hermano, es, como también creo haber dicho aquí mismo, si tratáramos de dar un paso más, sería ir contra la Trinidad, sería pecado.
Porque ya no se puede estar más alto. Y nos damos cuenta, la mayoría de nosotros, que esa no es la visión que los hijos de Dios tenemos de la iglesia, ¿verdad que no? No le damos el mismo valor que Dios le da a su iglesia. A veces casi en el orden de prioridades, ¿dónde está? Bueno, que cada uno mire su corazón, ¿verdad? Por eso necesitamos esa visión. Y cuando el otro día empezamos con el tema de la visión de la iglesia, empezamos por el principio, ¿os acordáis? La primera palabra de la Biblia. En hebreo, ¿recordáis qué era? Bereshit, que significa principio. Pero la palabra ve, ¿qué significa? Casa. Amén. Casa. Así que la primera letra de la Biblia, la primera palabra de la Biblia es casa. Casa. Y si seguimos, vere significa pensar. Así que vamos a pensar en la casa. Y Bereshit, principio, pero no solamente significa principio, sino también significa principal. Así que vamos a pensar en la casa principal, en el principal que tiene su corazón en lo principal para él. Y luego seguimos con la piedra de cabecera, ¿os acordáis? De Jacob. Cómo es ungido, y aquello se le llama casa de Dios y puerta del cielo, hermano, puerta del cielo, la casa de Dios. Y seguimos por el tabernáculo. Y vimos que el tabernáculo tenía que ser de acuerdo al modelo que Dios le había mostrado en el monte, porque el tabernáculo iba a ser el lugar donde Dios iba a vivir, a habitar. Y el único que tenía derecho a decorarlo era Él. Cada uno de nosotros tiene una idea, una opinión acerca de cómo debe ser la iglesia. Y la verdad es que la única que vale es la de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien. Y de ahí, ¿a dónde llegamos? Pasamos de la tienda a un templo. Y ese templo hecho de piedras. Amén. Pero que cuando trató de edificarlo David, Dios le dijo, no has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y cuando David habla con Salomón del templo, le lleva los planos. Y le dice ni más ni menos que esto, estos planos me han sido trazados por el mismo dedo de Dios. El mismo dedo que en el Sinaí le dio los mandamientos a Moisés. Fue el mismo dedo que le trazó los planos al rey David. Y Salomón fue fiel. Y cuando terminó, ¿qué ocurrió? La Shequina, la gloria de Dios, bajó allí. Y de allí a donde pasamos, ¿recordáis? Y dijimos, ya no es una tienda, ya no es una piedra, ni siquiera es una palabra muy bonita. Ya no es una especie de castillo hecho de piedra, un templo. De ahí, ¿a dónde pasamos? A un hombre. Y la palabra de Dios se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Jesús era el tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vivía en Jesús. Amén. Pero este Jesús muere como un grano de trigo. ¿Y a dónde pasa la vida de ese grano de trigo? A la espiga. ¿Y cuál es la espiga? ¿Cuál es la casa de Dios hoy? Dice Pablo a Timoteo, para que si tardos
no sé si empieza diciendo, hijito mío, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Ay, ¿cuál es la casa del Dios viviente hoy? Jesús, el templo de piedra, el tabernáculo de pieles, la piedra que puso como cabecera Jacob, para que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios o en la iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces la casa de Dios, hermano, la casa de Dios es la iglesia. Amén. Y dijimos que al final de las Escrituras, ¿qué encontramos? La Nueva Jerusalén, que es un templo, que es una esposa, que es una ciudad, que desciende del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. ¿Y todo esto qué es? La iglesia. Y dijimos, haciendo un mal chiste, que siempre lo hago, lo repito mucho, y después de eso la concordancia, ya no hay más. Necesitamos, hermanos, una visión de la iglesia, ver la iglesia como Dios la ve. En Cabra ya dimos algunas cosas de esta, ¿verdad? Vimos la iglesia como el plan eterno de Dios. Vimos la iglesia como casa de Dios, como templo. Vimos la iglesia como el pueblo de Dios. Vimos la iglesia como la poemía, la obra maestra de Dios. Vimos la iglesia como el guerrero, aún como la esposa, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero lo que vamos a tratar, si el Señor me da un poco de tiempo, y vosotros también, esta mañana es un aspecto de la iglesia que no se da en el Antiguo Testamento. Es la iglesia como cuerpo. Fijaos bien, se da como esposa. Pero como cuerpo, no recuerdo haber leído absolutamente nada de esto. Y de todos los aspectos, hermanos, de la iglesia, hay tres que a mí me sobresalen mucho. Y son los tres que más vamos a enfatizar, si el Señor lo permite, en su tiempo. Uno es la iglesia como cuerpo, porque la iglesia como cuerpo tiene la misión de quitar toda arruga y toda mancha para llegar a ser el nuevo hombre que tiene la naturaleza de Dios y al final llegar a ser la esposa. Y el lugar de esposa, hermanos, es el lugar más alto que Dios ha dado a la iglesia. Es el lugar más alto para la novia, después de la boda del Cordero, del Hijo unigénito de Dios. Mirad, hermano, para que os hagáis cuenta, me siento tan pequeñito esta mañana hablando de esto, porque es tan grande. Es tan grande, hermanos. Mira algo que se dice en Juan, creo que capítulo 6 o 5, a ver si el Señor me ayude a encontrarlo. Fijaos lo que se dice en Juan, capítulo 5. El versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué ha hecho el Padre? Todo el juicio ha dado al Hijo. Versículo 27 dice, y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
O sea que Jesús es el juez que va a juzgar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque el Padre se lo ha dado. Pero mirad, 1 Corintios 6. Pablo está tratando un problema, uno de los muchos problemas que había en Corinto. ¿Y cómo lo iban a solucionar los hermanos de Corinto? Pues una denuncia, uno a otro, el otro a otro, y vamos ante el juez. Y que el juez dé la solución. Y dice Pablo, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pero esto no es lo que Dios el Padre ha dado al Hijo. ¿O no sabéis, versículo 3, que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quién va a juzgar? Una noticia. Estamos esperando las bodas del Cordero, donde el Hijo se va a casar con la novia y los dos van a ser uno, coherederos del Padre. Así que el marido y la esposa, que ya son uno, reciben toda la herencia del Padre, entre los cuales está el juzgar al mundo y a los ángeles. ¿Has visto el lugar que el Señor te ha puesto a ti y me ha puesto a mí si somos uno? Esto es alto, hermano. Esto es alto. José Luis, llevabas mucha razón al hablar del amor de Dios. Solo un amor tan grande puede ponernos en un lugar tan alto. Y hoy unos pensamientos, porque nos vamos a hacer grupos, si el Señor lo permite. Unos pensamientos sobre la iglesia como cuerpo. Yo le he puesto un título: el sentir de la vida y el sentir del cuerpo. ¿Por qué le he puesto este título? Porque la vida tiene un sentir. Toda vida tiene un sentir, tiene un palpitar. ¿Y cuál es el sentir de la vida de Dios? La santidad. Miren, hermanos, si yo conociese a alguien que un día levanta su mano, porque hacemos una reunión de evangelización que hace tiempo que no hacemos, y dice, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y yo lo creo por fe. Pero esta persona comete un pecado, vamos a llamarle fuertecete, duro, y no se da cuenta, de tal manera que tengo que ir y decirle, vamos a llamarle Eustaquio, porque aquí no hay ningún Eustaquio, ¿verdad? Hermano Eustaquio, ¿te diste cuenta de esto que estás practicando? Ay, no. Ay, pues no me di cuenta. Bueno, hermano. Pero pasa el tiempo y el hermano Eustaquio, R que R, el mismo o otro, igual o peor. Y yo que soy un pesado, hermano Eustaquio, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, es que no me di cuenta. Y así hasta una tercera vez. Y este hermano
Eustaquio, y si es hermana la llamaremos Eustaquia, que más que un nombre parece una venganza, ¿no? ¿Verdad? La llamaremos Eustaquia. No se da ni cuenta de que lo que está haciendo, está practicando, es algo totalmente contrario al sentir de la vida. ¿Diríais de esta persona que tiene la vida? No, yo tampoco. Porque la vida que Dios nos ha dado es una vida santa. Y esa vida santa tiene un sentir. Y el sentir es que repele por medio de una conciencia aquello que no es, que no pertenece a esta vida que tú y yo hemos recibido. Y decir que no pecamos, hermanos, mentimos, dice Juan. Ahora, que cada vez que tú pecas conscientemente, si tienes la vida, el Espíritu Santo te está diciendo, no, esto no es así. Esto no es así. Es porque esa vida que tú tienes tiene un sentir. Amén. Ahora, ¿cuál es el sentir del cuerpo? Porque quiero decirte algo. La vida que tú has recibido sale del Padre. El Hijo la consigue para ti, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hace falta que venga alguien y pague lo que nosotros debíamos, y el Espíritu Santo, ¡wow!, es quien lo mete dentro de tu ser. Eso quiere decir que la vida que hemos recibido es una vida comunitaria. Sale del Padre, viene a través del Hijo y el Espíritu Santo lo mete dentro de ti. Es una vida comunitaria. Una sola vida, pero comunitaria. Por lo tanto, también tiene un sentir. Y si el sentir de la vida es la santidad, el sentir del cuerpo, ahora estoy hablando de la iglesia como cuerpo, y por favor, hermano, si podéis leer en casa, porque nos vamos a hacer grupo, leer en casa 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. El sentir de la vida del cuerpo es dependencia. Es dependencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, la vida del cuerpo, tengo escrito por aquí un sitio, el cuerpo de Cristo no es una doctrina, es un ámbito al cual pertenezco, en el cual soy y en el cual me muevo. Voy a repetir esto. La iglesia como cuerpo de Cristo no es una doctrina preciosa, bonita, mística, como se dice en la religión católica, ¿no? Que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pues a ver qué hacemos con lo que dice Efesios, que somos carne de su carne y cuerpo de su cuerpo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Si el cuerpo es algo místico solo, esos textos no encajan. Repito, el cuerpo de Cristo no es una doctrina, es un ámbito. Así que si el sentir del cuerpo es la dependencia, primero, de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Yo he oído muchas veces, y que el Señor me perdone, cabeza de la iglesia es el pastor. Menos mal que la Biblia no dice eso, hermano. Es sin decirlo, y algunos sobrepasan la cabeza, ¿no? La cabeza de la iglesia no es el pastor.
la cabeza de la iglesia es Cristo. Efesios capítulo 1. Y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sabéis una cosa, aunque los nervios, no sé cómo se dice esto, tendones, lo que sea, de mis dedos, pasan por la mano, por el brazo, por el codo, por el hombro, pasa por ahí, dependen de la cabeza. Dependen de la cabeza. Así que cada miembro de la iglesia tiene que depender de la cabeza, y la cabeza es Cristo. ¿Amén? Eso creo que lo tenemos claro. Segunda cosa, hay dependencia del cuerpo. En Romanos 12:5, fijaos lo que dice. ¿Estáis cansados, hermanos? Yo sé que después del día de ayer, por cierto, la Biblia dice que hay que dar honra. Tenemos que honrar a nuestros hermanos. Voy a hacer un kika. Todos los que habéis participado, algunos no están en el coro, poneos de pie. Poneos de pie, por favor. Gracias, hermano. Gracias. Solamente el Señor es capaz, no, seguid de pie, de valorar lo que estáis haciendo. ¿Y por qué no les damos un aplauso? Gracias. Sí. Sí. Y las horas de trabajo que le está llevando. Aunque es para el Señor, muchas de esas horas se lo está quitando, entre comillas, a su esposa y a su hija. Y a su violín. Ahora, mirad lo que dice. Estamos, hermanos, que dependemos de la cabeza. Amén. Pero también dependemos del resto del cuerpo. 12:5 dice de Romano, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ajá. O sea, hermano, que tú y yo dependemos de la cabeza, pero también somos miembros los unos de los otros. Por eso el apóstol, cuando escribe a los Corintios, dice, pero ¿qué estáis diciendo, hermano? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Dice, todo es vuestro. Apolo es vuestro. Pedro es vuestro. Y Pablo es vuestro. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Por eso cuando un miembro se duele, todos se duelen. Pero cuando un miembro recibe honra, todos nos alegramos. Yo no recuerdo dónde estaba, pero salió a colación el coro Hoy es Tiempo. Pues no sé si fue en Comarruga. Salió a colación el coro Hoy es Tiempo. Hablando muy bien. El director es compastor conmigo. El director del coro es uno de los ancianos en la iglesia donde yo soy un anciano también, y me sentía más bien. Le estaban dando honra al coro, pero yo me sentía tan honrado, hermanos. Es que somos los unos de los otros. Y esto debe querer decir algo, ¿no? ¿Esto, hermano, es una doctrina bonita o debe significar algo en la práctica?
Primero, voy a repetir algo. Si vemos el cuerpo, vemos que dependemos de él y nos damos cuenta de que un miembro solo del cuerpo no expresa al cuerpo. Mi dedo por ahí, te aseguro que si tú al llegar allí y ves un dedo cortado, bueno, hubieses llamado a la policía y tal y cual. Aunque hubiese sido tú no hubieses sabido que el dedo es mío. No, porque un dedo no me expresa a mí. Hace falta el cuerpo para expresar. Y el cuerpo de Cristo, para expresar a Cristo, hace falta todo el cuerpo. No seas un miembro individual, porque no vas a poder expresar el cuerpo de Cristo. El individualismo, hermano, es todo lo contrario al cuerpo. Luego, si el sentir de la vida del cuerpo es la dependencia, también dependo de mi coyuntura. Porque estamos unidos por coyuntura. Mira, este dedo directamente a la cabeza, pero necesita la mano. Y el antebrazo, y el codo, y el brazo, el hombro, lo necesita todo, aunque depende de la cabeza. Cuando tú ves el cuerpo, inmediatamente empiezas a buscar el hermano o la hermana que va a estar a tu derecha, que va a estar a tu izquierda, detrás, debajo, encima. ¿Por qué? Porque tenemos que funcionar. Somos un cuerpo vivo. Y vas a buscar cuál es la parte que yo debo ocupar en ese cuerpo. Los músicos se buscan, ¿verdad que sí? Normal. Ay, dejamos los grupos para otro día. La iglesia como cuerpo de Cristo no es algo místico, sino que es algo muy práctico. Y voy a repetir los textos de antes. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. El cuerpo de Cristo no es una doctrina, sino un ámbito donde funciono según mis dones y al lado de mis coyunturas. Y ahora 3 principios importantes. 1, que tengo que amar y aceptar. Primero, que Dios ha ordenado el cuerpo. Dice Primera de Corintios, a ver con tanto papeleo. Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios, 26, de manera que, ¿no? ¿Cuál era? Quizás 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es Dios quien no solamente ha decidido qué hermanos y qué hermanas van a estar a tu lado, sino en el lugar que va a ocupar. Yo conozco hermanos y hermanas, sobre todo hermanos, que si no es para predicar, no los busques. No los busques. Y su don no va por ahí. No están de acuerdo con el lugar que Dios les ha dado en el cuerpo. Y yo creo que en esto Paul podría dar una conferencia mucho mejor que yo. ¿Qué ocurre cuando un órgano del cuerpo, las neuronas no le funcionan bien y el hígado dice, pues a partir de ahora yo soy pulmón? A partir de ahora yo soy pulmón.
¿qué pasa? Dios ha ordenado el cuerpo. Segundo, que no hay miembro del cuerpo que no sea importante. 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos los miembros del cuerpo son importantes para Dios y para el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y 3, que todo lo que ocurre a un miembro, lo que le ocurre a un miembro, me afecta a mí, ya sea honra o enfermedad, ya sea lo que sea. Hermanos, ¿tenemos esa visión? No digo si tenemos esa doctrina, digo si tenemos esa visión y esa práctica. Os hago las preguntas que yo quería para... y ya en otra ocasión sí nos hacemos grupo, pero por lo menos hoy nos hacemos las preguntas. Le iba a dividir en dos sectores. Una, como comunión. ¿La has puesto ahí? ¿Se ve bien? Una. Mirad, hermano, el secreto para empezar a vivir la vida del cuerpo. ¿Por qué digo empezar a vivir? Hermano, hemos cometido un pequeño o grande error, que hemos hecho de la reunión la actividad más importante de la iglesia. De tal manera que cuando pasa como hoy, algunos están enfermos, otros están predicando en otros sitios, otros tenían unas actividades y otros casi de duelo también, y no se ve, los asientos se ven vacíos, nos sentimos un poco tristes, porque hemos hecho de la reunión el centro. ¡Uy, qué hermosa reunión hemos tenido hoy!, ¿no? ¿O no? Bueno, hermano, es casi lo único que tenemos. Vamos a mantenerlas mientras dure y que sean buenas. Pero la vida del cuerpo es otra cosa. No es solo la reunión. Y mucho de esta vida pasa por la comunión. Y la comunión es comunicación. ¿Y por dónde empieza esto? Pues por conocernos. Ahora voy a decir algo que me avergüenza. De muchos de vosotros, no sé cómo os convertisteis. Y la primera pregunta que iba a hacer en el grupo es, ¿cómo conociste al Señor? Por un minuto, porque algunos te escriben un libro. No, un minuto. ¿Cómo conociste al Señor? Cuéntanoslo. La segunda, ¿qué es lo que más deseas de Él, de Dios, de tu Dios, en este momento? ¿Qué es lo que más deseas? Porque yo, si no estás equivocado, yo quiero desearlo también. Y quiero orar por lo que tú más deseas. Y 3 cosas. En lo que más deseas, ¿la iglesia te puede ayudar en ello? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero esto era para tener comunión. Luego, algunas preguntas para reflexionar. Y la idea es ubicarnos. ¿Dónde estamos respecto a la iglesia como cuerpo? Esta era la idea. En las decisiones importantes de mi vida, ¿cuento con la iglesia antes de tomarla? Si vivir en el cuerpo es dependencia, ¿qué os parece? Cuando tengo un gran problema financiero o de enfermedad, casi siempre, ¿quiénes me ayudan más? ¿Los hermanos de la iglesia o mi familia en la carne? ¿Con quién cuentas? A veces se da la circunstancia de que tu familia en la carne son tus hermanos, pero si no fuesen tus hermanos,
la verdad. Cuando te tienen que operar, ¿a quién acude para que se quede esa noche contigo? Allí. A Jesús le dicen, tu madre y tus hermanos están aquí. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que, ¿qué? Que hacen la voluntad de mi Padre. Yo no estoy diciendo que el día que me operen, a mi mujer la quiero yo al lado. No estoy diciendo que esto esté mal, hermano. No estoy diciendo que esto esté mal. Estoy diciendo que cuando es solo esto y la iglesia es un apéndice aparte, algo está fallando. Algo está fallando. Otra cosa, si Dios me revela un ministerio, algo que, un sueño, Dios me ha dado un sueño, una gran necesidad. Mira, estando ahora en Comarruga, se ha tocado mucho el tema de ayudar, ¿cómo se llama? De la consejería, porque el tema era Biblia y psicología, ¿son compatibles? Y allí se presentaron, hermanos, una cantidad de ¿cómo se dice esto? De personas, porque parece ser que el mundo que estamos viviendo cada vez nos está llevando más a neurosis y a convertirnos en un psicópata, ¿no? Que lo hay de muchos niveles. Y entonces, si hay algo que una iglesia que quiere servir a Dios y que quiere ayudar a los demás y mostrar de forma práctica el amor de Dios, pues a todos, una iglesia que se prepare en esto, ¿no? Y había allí un matrimonio, curiosamente, era un matrimonio especial en algunos sentidos, ¿no? Ella llevaba 23 años a él. Yo al revés he conocido, pero así no. Bueno, tenía esta mujer una sabiduría, y el marido también, pero ella sobresalía. Y mira que ella hablaba muy poco, quizás parte de la sabiduría era esa. Él hablaba mucho más. Pero las preguntas que se le hicieron, como respondía esta mujer, coincidimos en la mesa para comer y les dije a los dos, os felicito, hermanos. Os felicito. Buena labor la que estáis haciendo. Muy buena. Y le dije al marido, ¿me permite que piropee a tu esposa? Sí. Hermana, da gloria a Dios, te ha dado una sabiduría muy especial. Esta mujer lo pasó fatal en su primer matrimonio. Fatal. Pero ese fue su instituto bíblico para después, con su segundo marido, tienen un ministerio para ayudar a los divorciados y divorciadas que lo están pasando mal. Maravilloso. Maravilloso. Y yo les pregunté, bueno, ¿y esto cómo se dio? Entonces me contaron la historia. Y al tener esa carga, fuimos y hablamos con los ancianos, hablamos con los pastores. Y cuando la iglesia lo vio, empezamos a trabajar. Me encantó. Si Dios te revela un ministerio, ¿esperas al sentir de la iglesia o le presento el programa hecho, les guste o no? Dios me ha dicho esto, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y ¡hala! A partir de ahora Dios me ha dicho que tengo que poner una perrera para los perritos abandonados, porque a mí me gustan mucho los animales y... ¿Qué pensáis cuando la iglesia es una iglesia normal? Cuando la iglesia funciona como cuerpo, ¿qué sería lo normal? Hechos 13. Como no vamos a hacer grupos, por eso me estoy alargando un poquito más. Hechos 13. Dice, había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Níger, Manaén, alguien que era familia del tetrarca, Bernabé y Saulo.
Y dijo el Espíritu, apartadme. Ajá. No dijo el Espíritu, apartaos a Pablo y Bernabé. ¿No? ¿No? El Espíritu dijo a los otros, apartarme a estos dos. Porque es así, hermano, como funciona un cuerpo. La pregunta es esta. Si Dios ha dado a la iglesia tal altura, si el proyecto de Dios, que ya está cumplido en Cristo, pero digamos de Cristo para abajo, estamos trabajando para ello. Si el proyecto de Dios es tan alto, ¿nos vamos a conformar con menos? ¿Vamos a hacer nosotros otra cosa? ¿O vamos a decir, Señor, la revelación tiene tela? La revelación me humilla porque me limita por todos lados. Esta revelación se lleva fatal con mi carne, porque a mí me gusta ser el único. El otro día Josué decía, yo por mi carácter no soy, ¿qué dijiste? La alegría de la fiesta o algo así, ¿no? Pues mi carácter, el mío, a mi carácter le encanta ser la alegría de la fiesta, vi. A él no, porque ha salido la madre. Pero a mí me encanta. Vamos, como si al terminar esta reunión, como no me digas, me ha gustado mucho tu mensaje, me enfado contigo. Lo estáis viendo, ¿no, hermano? Lo estáis viendo. Pero la vida del cuerpo me limita. La vida del cuerpo trata con mi carne. Trata con mi individualismo. La vida del cuerpo es maravillosa para dejar mi viejo hombre al ladito y desarrollar el nuevo hombre. Porque no lo hemos visto, porque esto es para 3 o 4 cocineros. Pero Dios ha provisto de instrumentos en el cuerpo, de dones, de ministerio, para bendecirnos de tal manera que ocupemos el lugar importante, porque no hay un lugar que no sea importante en el cuerpo, para ocupar ese lugar importante que solo tú puedes ocupar. Eso está hecho para ti, no hay otro como tú. Y desarrollarnos juntos. De tal manera que cuando los vecinos pasen por ahí y digan, ¿esto qué es? Ahí vive Jesús. ¿Y tú cómo lo sabes? Por el cuerpo. Por el cuerpo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén y amén, hermano. Gracias damos al Señor por esta palabra que ha sido predicada en esta tarde a través de nuestro hermano Luis. Y bueno, la palabra de Dios es maravillosa, hermano. Y como decíamos, como hemos dicho otras veces, la palabra viva. Y decíamos también en la oración al principio que mi deseo es que ese y el deseo del Señor, que podamos hacer nuestra la palabra y que la vivamos realmente como... Porque para eso es la palabra de Dios, para vivirla, ¿verdad, hermano? Qué bendición más grande. Pues vamos a poner punto y final a este tiempo en el que hemos estado, como habéis visto, hemos estado compartiendo la palabra, alabando al Señor y bueno, pero seguimos, aunque vamos a poner punto final, seguimos como siempre decimos, en la presencia del Señor, buscando de la presencia del Señor y de nuestro Dios. Necesitamos a nuestro Dios en cada momento, hermano. Amén, pues vamos a despedir con una oración. Si me queréis acompañar. Señor, gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias porque tú has permitido que se haga posible, Señor, y gracias por la comunión, Señor, por el compartir, aunque sea así de esta manera, pero seguimos compartiendo con los hermanos y seguimos teniendo esa unión, Señor, y ayúdanos, Padre, ayúdanos a buscar
siempre darte a ti la gloria y la honra porque tú eres el único merecedor de ella, Señor. Y que tu palabra sea siempre predicada fielmente, Señor. Y, Señor, te alabamos, Señor, y te glorificamos porque tú haces posible todo, Señor. Y tú haces posible que también esta tarde hayamos podido estar compartiendo, Señor, de esta hermosa palabra, Señor, y este hermoso tiempo, Señor. Gracias por todas las cosas, mi Señor. Gracias porque tú eres un Dios eterno. Señor, gracias porque es gracias a ti, Señor, que podemos tener vida, Señor, y queremos ser agradecidos, mi Señor. Queremos ser agradecidos constantemente, Señor, a ti por ello. Porque solamente a través de Jesucristo, Señor, podamos alcanzar y tener esa vida, Señor, que no se puede encontrar en ningún otro lugar, Señor. Gracias. Y gracias por este tiempo, como bien he dicho, Señor. Cuida de mis hermanos, Señor, de cada uno de ellos, mi Dios. Señor, en medio de este tiempo, Señor, y danos ese anhelo, esa fuerza y ese deseo de buscarte, Señor, y de depositar nuestra confianza en ti, Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues no me queda mucho más que decir, solamente agradeceros por estar ahí, a todos los que nos habéis seguido. Y bueno, y desear que haya sido de bendición este tiempo, como bien he dicho antes. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, pues nos veremos de nuevo. Estaremos de nuevo compartiendo de la palabra y seguiremos teniendo este tiempo de comunión. Porque el Señor bendiga, hermano.